Bueno, empezamos con comportamiento mecánico del hormigón. Como siempre, en nuestro temario, primero vamos a dar una pequeña introducción al comportamiento mecánico, luego vamos a hablar de la deformabilidad, que es una de las propiedades más importantes, luego vamos a hablar de la resistencia, vamos a hablar de otro tema que también tiene relevancia, la adherencia. Nos adelantamos a un tema que van a tener cuando vean estructuras de hormigón, pero vamos a ver desde el punto de vista tecnológico del hormigón. Y por último vamos a hacer unas conclusiones, unas pequeñas conclusiones sobre estos temas vistos de la fecha. Siempre empezamos y siempre insistimos con nuestro tetraedro del material compuesto hormigón. Fíjense que en este caso, si vamos a hablar de comportamiento, vamos a hablar de las propiedades, y si vamos a hablar de las propiedades, tenemos que hablar de la relación con la microestructura. Pero a su vez, estas propiedades o este comportamiento se pone en manifiesto cuando interactúa. O sea, todos los materiales sabemos que van a interactuar con solicitaciones o cargas que generen solicitaciones, y eso va a generar un comportamiento. Después vamos a hablar de la caracterización y evaluación de esos comportamientos o de esas propiedades. Entonces, fíjense, yo puedo tener cargas estáticas o dinámicas, puedo tener una carga en un puente de hormigón de transporte, puedo tener la temperatura como carga cuando está restringida la dilatación del hormigón, el viento, en una estructura de mucha altura, de esbeltez, el viento se vuelve una carga que a su vez genera una solicitación, la nieve como carga también, y el sismo, que es otro tipo de carga que podemos sufrir una estructura de hormigón. Fíjense que yo el sismo lo pongo a pesar que no estamos en zona sísmica, porque considero que ustedes tienen que saber que existe el sismo, pero no estamos en una zona sísmica como hoy. Hoy, no sé si se enteraron, pero hoy a la tarde hubo un sismo en la provincia de San Juan de 4,2 en la escala de Richter, que para ellos es importante. No tuvo daños importantes porque es una provincia que tiene mucha estructura antisísmica, pero es un sismo que sale un poco del estándar de los sismos que normalmente tienen. Todos los días tienen sismos. En las zonas de Mendoza y San Juan son zonas muy sísmicas, ¿no? Volviendo al tema de las propiedades, pensemos que el comportamiento mecánico del hormigón endurecido, obviamente, cuando está endurecido, empieza a originarse cuando termina el periodo de Fraude. Entonces, ese endurecimiento va generando un crecimiento de la rigidez, o sea, el material se vuelve más rígido y empieza a obtener mayor resistencia. Obviamente que esa resistencia la va a terminar en el tiempo de obtener. Sabemos que a los 28 días, como ya saben o les vamos a comentar, es cuando uno ya tiene gran parte de la resistencia del hormigón, pero no es la resistencia final. La resistencia final va a llevar otro tiempo más, pero es una resistencia muy importante. Yo acá les pongo una foto. Esta es una de las obras más lindas que he visto en los últimos tiempos. Este es un viaducto que se inauguró hace muy poquito en España. Es un viaducto de una línea de alta velocidad ferroviaria. ¿Y por qué puse esto? Porque esta obra, esta maravilla, este puente de viaducto, puente narco, diríamos, se puede realizar porque el hormigón, que está hecho en hormigón, cumple dos condiciones o tiene dos performances. Una, la deformabilidad, y otra, la resistencia. Quiere decir que las propiedades que requiere el hormigón, o las que evalúan su comportamiento mecánico, tienen que ver con las tensiones y las deformaciones, ¿no? La deformabilidad con las deformaciones y la resistencia con las tensiones, ¿no? Y esas son las propiedades que vamos a desarrollar a partir de este momento. Vamos a empezar hablando un poco de la deformabilidad del hormigón y posteriormente vamos a hablar de la resistencia. Ustedes saben que en comportamiento de los materiales, cuando vimos comportamiento en tecnología de los materiales, dijimos que los hormigones, o que los materiales en general, pueden tener diferentes curvas o respuestas a la deformabilidad. Entonces, podemos tener una respuesta del tipo que es una respuesta lineal y elástica, o puede tener una respuesta lineal y no elástica, o sea, elástica y no lineal, porque en este caso se deforma a medida que aumenta la carga y vuelve siempre y cuando el campo elástico, en este caso también sobre la curva. Pero también existe una respuesta no elástica de los materiales cuando el material llega a determinado punto y vuelve y queda con una deformación permanente, y puede ser lineal o puede ser no lineal. Bueno, el hormigón, cuando uno analiza esto, el hormigón
se ubica en este tipo de comportamiento. Es un comportamiento de respuesta no lineal elástica y tiene una parte no elástica, por lo tanto va a tener una deformación permanente. Esto es importante porque esto es lo que nos caracteriza a nosotros desde el punto de vista elástico el hormigón. Cuando uno ve una curva de hormigón, se encuentra con que el hormigón tiene en realidad, como sabemos, más de un módulo de elasticidad, uno podría distinguir. Tiene un módulo de elasticidad tangencial inicial, que es este. Tiene un módulo de elasticidad tangente, que es este. Y tiene un módulo de elasticidad secante, que es este punto con este. Quiere decir que yo tengo diferentes módulos de elasticidad. Obviamente vamos a tener que elegir uno a los efectos de caracterizar el módulo de elasticidad. Acuérdense que el módulo de elasticidad es la rigidez del material. Cuando uno habla de rigidez, es la resistencia que opone el material a ser deformado elásticamente. Entonces el SOC 201 define un gráfico, define un punto donde uno va a obtener ese módulo de deformación, perdón, ese módulo de elasticidad, que corresponde al 0,45 de la resistencia máxima, esa resistencia C. Fíjense que esa fórmula que ven acá, que es tangente de phi, que este ángulo que forma, se convierte para hormigones de densidad normal en esta fórmula, y cuando uno la realiza, encuentra que para un hormigón H15 le corresponde un módulo de elasticidad de 18 gigapascales, para un H30, 26 gigapascales. Quiere decir que hay una correlación entre el módulo de elasticidad y la tensión, lo cual es lógico porque la tensión es la que me define a mí el comportamiento. Entonces, de alguna manera hay una correlación. Esto es importante porque siempre uno va a tener que definir en este tipo de materiales cuál va a ser el módulo de elasticidad normalizado de alguna manera. ¿Cuáles son los componentes? Esto lo vimos el año pasado, cuando hicieron tecnología de material, lo que hicieron el año pasado. Dijimos que cuando un material compuesto, cuando uno necesitaba las curvas de tensión de formación, en este caso del agregado, la pasta cementicia y del hormigón, que obviamente es la matriz pasta cementicia más el refuerzo de partículas de agregado, uno encuentra, ¿qué cosa? Que el módulo de elasticidad del agregado, que es esta curva, obviamente es mucho más rígido y mayor que el módulo de elasticidad de la pasta cementicia. Y obviamente es el que contribuye a que se forme esta curva. Fíjense que estos dos módulos de elasticidad son lineales, pero el módulo resultante del material compuesto hormigón no es lineal. Y, como decía, siempre módulo agregado. Acá se ve claramente por qué se refuerza la pasta cementicia con partículas de agregado, para mejorar su comportamiento mecánico, como se ve en este caso la rigidez. Pero ¿qué ocurre? El módulo de elasticidad del agregado tiene que ver mucho también con el módulo propio que tiene agregado. Entonces no es lo mismo un módulo de agregado de un granito que un módulo de un agregado de caliza de alto módulo. Fíjense cómo cambia el módulo de elasticidad versus la resistencia a compresión en función del tipo de agregado. La caliza tiene mucho más, este tipo de caliza, ¿no? Tiene mucho más rigidez y por lo tanto le otorga mucho más rigidez al hormigón que el caso del granito, ¿no? ¿Qué factores son los que me determinan a mí o afectan ese modo de elasticidad del hormigón? El primer factor es el estado de humedad de las muestras y la condición de carga. El segundo factor es el modo de elasticidad propio de la matriz. La porosidad y composición de la interfase. Fíjense que estamos hablando todos, estado de humedad de muestra y condición de carga es referente al ensayo. Modo de elasticidad de la matriz, ahora vamos a ver, referente a la matriz, pasta cementicia. La porosidad y composición de interfase. El modo de elasticidad del agregado, que ya lo vimos recientemente, que es el que le da mayor rigidez al hormigón, y la fracción volumétrica que ocupa el agregado. Quiere decir que yo tengo un parámetro propio del ensayo. Si hay una humedad de la muestra o cambia la velocidad de carga, cambia la respuesta mecánica del material. Por lo tanto, hay que tener cuidado con los parámetros de ensayo.
Hay que pensar que la matriz de pasta cementicia, un factor influyente es la porosidad. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos muchas veces? Que la matriz, lo venimos hablando de que vimos microestructura, la matriz está supeditada ¿a qué? Está supeditada a una relación agua-cemento. Si la relación agua-cemento es correcta, hay menor porosidad en la matriz, porque hay una mejor ocupación de los componentes hidratados del cemento, y eso genera que una matriz menos porosa y por lo tanto un mayor modo de elasticidad de la matriz. A su vez la interfase, también lo mismo, si la interfase logramos vía los componentes mejorar la condición de interfase, eso también hace que a menor porosidad y mejor composición de hidratados en la interfase, mejor modo de elasticidad va a contribuir a un mayor modo de elasticidad del hormigón. Y el tema del agregado, tanto desde el punto de vista de la porosidad respecto al modo de elasticidad del agregado, ustedes saben que los agregados, como vieron recién, no es lo mismo una caliza de alto módulo que un granito, y además está el hecho de la porosidad propia del agregado. Cuando más poroso el agregado, menos rígido es, menos contribuye a modo de elasticidad del hormigón. Y por último, cuando mayor fracción volumétrica hay de agregados, más rígido, porque acuérdense que el agregado es el que le está dando mayor rigidez o mayor modo de elasticidad al hormigón. Estos conceptos son importantes porque uno dice, ¿cómo logro hormigones de mayor, diríamos, rigidez? Que también después vamos a ver se relaciona también a la resistencia, no solo es un tema de la rigidez. Existe otra deformabilidad que también se estudia y es propia del hormigón, esto también hay que tener en cuenta, que es el tema de la fluencia o creep. ¿Qué es lo que ocurre? El hormigón tiene inicialmente una deformación elástica inicial, como se ve acá, vamos a ver si podemos poner el puntero, así lo desarrollamos. Fíjense, cuando yo tengo un esfuerzo, o sea, yo aplico un esfuerzo en el hormigón, ¿y qué pasa? Ese esfuerzo va a generar que cuando un determinado tiempo se realiza la deformación elástica inicial, empieza a realizarse con el tiempo una deformación que ya no depende del aumento. Fíjense que es a un valor de constante de esfuerzo, o sea, la deformación va creciendo y se produce lo que se llama un flujo plástico o creep. O sea, existe un aumento de la deformación sin un aumento del esfuerzo. Por lo tanto, esto es un fenómeno independiente del comportamiento elástico del hormigón. Por eso hablamos de un comportamiento que va posterior al comportamiento elástico inicial. O sea, la deformación elástica inicial la tengo cuando yo aplico una carga, pero después en el tiempo esa carga, aunque no aumente, genera que se siga deformando en fluencia o en flujo plástico creep. Entonces, cuando uno analiza la curva de formación-tiempo y analiza qué pasa cuando yo cargo, o sea, a medida que voy cargando, o sea, cuando yo cargo tengo una deformación elástica inicial y luego tengo un proceso que se llama defluencia. Pero llega un momento en la carga que yo lo que mido es, tengo la deformación elástica y tengo la fluencia, como les pongo acá, que es el creep. Pero si yo dejo en ese instante de tener carga constante, o sea, no aplico más carga a ese hormigón, empieza el proceso de descarga que implica dos cuestiones. Una recuperación elástica, que se ve acá, recupera elásticamente, acuérdense que todos los materiales tienen una recuperación elástica, y después tiene una pequeña recuperación diferida o recuperación de fluencia, y posteriormente lo que me queda es una deformación permanente. Quiere decir que este material, cuando ya está en fluencia, no recupera todo, sino que va a recuperar una parte elástica y una parte diferida de fluencia, quedando una deformación permanente. Esto es una característica del hormigón. ¿Qué es la característica? La recuperación esa diferida de la fluencia. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Fíjense, yo acá les pongo un gráfico que tiene en cuenta la deformación en función en el tiempo debido al secado. ¿Por qué el secado? Porque se ha demostrado que este fenómeno de fluencia lenta o flujo plástico, creep, tiene que ver con que la pasta hidratada del cemento, o sea, los compuestos hidratados, los silicatos y aluminatos que se van hidratando, que ya hablamos oportunamente, no son estables
cuando se expone en ambientes donde la humedad es menor que la saturación. ¿Qué significaría eso? Significaría que frente a un esfuerzo sostenido, dependiendo de la magnitud y la duración de la carga, estamos hablando en el tiempo, el silicato de calcio empieza a perder agua físicamente absorbida. Fíjense que es agua físicamente absorbida. Entonces la pasta se empieza a deformar lentamente. Por lo tanto, decimos que el fenómeno de fluencia lenta o creep es un fenómeno propio de la pasta. Por eso ahora van a ver qué factores mejoran este comportamiento. Obviamente son factores que tienen que ver, por ejemplo, con los agregados, como vamos a ver a continuación. ¿Se entiende el concepto? Entonces, existe una deformación que es independiente del aumento de la solicitación o carga, y esto tiene que ver justamente con esta característica que tiene de pérdida de volumen, pérdida de agua, y eso genera un cambio o una deformación lenta en la pasta, que es la matriz del hormigón, ¿no? Acuérdense que la matriz es la pasta cementicia. Cuando uno analiza los factores que generan esto, o que afectan esto, uno ve que un factor tiene que ver con contenido, granulometría, tamaño máximo, forma y módulo elástico ¿de qué? De los agregados. ¿Por qué contenido? Porque cuando mayor presencia o mayor fracción tengo de los agregados, menos efecto de creep voy a tener, porque el efecto de fluencia creep es propio de la pasta cementicia. La granulometría también tiene mucha importancia, igual que el tamaño máximo. Cuando mayor es el tamaño máximo, o mejor es la granulometría, o la forma, o el modo elástico. O sea, el modo elástico del agregado también es fundamental. ¿Para qué? Para disminuir el efecto del creep o esta fluencia lenta o flujo plástico en el tiempo. Después hay contenido de humedad y de cemento en la mezcla. Esto tiene que ver ya con la matriz en sí mismo. Cuando mayor cantidad de cemento, menos creep va a haber, y obviamente que el contenido de humedad tiene que ver con la relación agua-cemento. La humedad relativa del ambiente, dijimos que esto es un proceso de pérdida de agua, por lo tanto, en lugares muy secos o que esté sometido a una humedad relativa muy baja, se va a notar mucho el efecto de creep, esa pérdida o retracción que tiene el hormigón por culpa de esa pérdida de agua, que en teoría pareciera que no se pierde, pero se pierde. El tamaño y forma de la pieza, esto tiene que ver en piezas de hormigón, sobre todo en estructuras de hormigón, donde son espesores importantes, no se nota tanto el creep. Ahora, si es muy esbelta la pieza, se notaría mucho más el tema del creep, esta deformación. La temperatura, en hormigones con temperaturas importantes, se nota mucho más en la fluencia o creep, esta deformabilidad. Y por último, la edad en el momento del proceso de carga. Ahora vamos a ver qué es eso. Por lo tanto, respecto al primer factor que tiene que ver con los agregados, la porosidad también es importante, porque la porosidad estaría contribuyendo, aparte de estas cuestiones, a la afluencia. Después tenemos el problema de la matriz pasta cementicia, lo que decía. Una matriz compacta, una matriz con una baja relación agua-cemento, es menos influenciable por el creep. Cuando mayor relación agua-cemento tiene, más separadas están las partículas, ¿se acuerdan de ese concepto? Y entonces eso me genera una deformabilidad mayor a la fluencia o creep. La humedad relativa, que depende del medio ambiente, dijimos que a mayor humedad relativa, menor efecto creep, o sea, en climas muy secos se nota mucho más el efecto de deformabilidad a tensión constante o a solicitación constante por la pérdida de humedad o por la pérdida de agua de la matriz cementicia. La geometría del elemento, también lo dijimos, tamaño y forma respecto al espesor. Cuando mayor espesor, menos efecto tiene la fluencia o creep. Cuando a menor espesor, mayor creep; a mayor espesor, menor creep. La temperatura, a mayor temperatura, mayor creep; a menor temperatura, menor creep o fluencia. Y por último, un concepto que vamos a ver más adelante, que es el concepto de la madurez. O sea, esto se ve mucho cuando uno trabaja en estructuras, o sea, cuando uno va usando encofrados y va apuntalando y desapuntalando. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque si yo a edad temprana lo someto a carga, esa estructura, esa losa que uso para apuntalar, acuérdense que cuando uno apuntala una estructura en el edificio, va apuntalando o reapuntalando con la estructura de la
planta inferior. Entonces, ¿qué ocurriría? Si yo desapuntalo muy rápido y no tengo en cuenta una determinada edad o madurez del hormigón, lo que termino generando es que cuando cargo vía los puntales a la losa de abajo, termino generando un efecto de creep, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una carga y estoy aplicando la carga en una situación que todavía el hormigón no ha adquirido la suficiente madurez o rigidez o consolidación, ¿no? Esto es muy importante porque eso también ocurre. Bueno, pero otra propiedad, o la propiedad más importante, cuando uno piensa en hormigón siempre piensa en lo que estamos viendo acá del costado, que es la resistencia a compresión. Acá lo que están viendo es la falla de una probeta en ensayo de compresión. Esto es una delicadeza que tenía Gino Thomas, y Gino Thomas ya ha preparado un anexo a esta presentación, que todavía no está subido en el campus, pero que lo van a ver ahora, con una serie de consideraciones respecto a los diferentes tipos de falla que uno visualiza en la rotura de probetas de ensayo de compresión. Recuerden que estamos hablando de la propiedad, pero no podemos dejar de pensar, así cuando uno hablaba de las propiedades mecánicas en comportamiento de los materiales, hablábamos del ensayo de tracción del acero, estamos en el hormigón y no podemos dejar de pensar en el ensayo de compresión, que es lo que nos define el comportamiento mecánico a la propiedad más importante, una de las más importantes, que es la resistencia a compresión. ¿Qué tiene que ver la resistencia? O sea, ¿cómo defino la resistencia yo a compresión del hormigón? La voy a definir como la capacidad que tiene el material hormigón para resistir un esfuerzo sin que se produzca la falla del mismo. Ahora, el tema de la falla es algo que se va a producir o generar en el punto más débil del material y va a estar asociado a la formación de fisuras. Esto es muy importante porque siempre hay fisuras en el hormigón, o microfisuras, porque cuando pasa del estado fresco al estado endurecido hay una contracción y hay una microfisuración del hormigón. O sea, la fisura es un fenómeno propio del hormigón. No existe un hormigón no fisurado. Lo que existen son hormigones poco fisurados o microfisurados. Entonces, si yo tuviera un efecto de tracción, vamos a ver que el efecto de tracción o el esfuerzo de tracción no es el más aconsejable. ¿Por qué? Porque el elemento estructural sometido a tracción tiene lo que se llama una falla frágil, una rotura frágil. En cambio, cuando yo analizo la resistencia desde el punto de vista del esfuerzo de compresión, lo voy a entender como la incapacidad que va a tener de resistir ese material, mayores cargas, porque se empieza a producir una fisuración interna, aunque externamente no lo visualice. Esto también es algo que quiero que presten atención, porque se ve claramente en los videos y fotos, sobre todo en los videos que trajo el ingeniero Thomas, que después vamos a mostrarles. Entonces, vamos a ver que cuando uno analiza este proceso de propagación o de generación de fisuración interna, vamos a ver que a medida que va aumentando la tensión, o sea, de compresión, y se va produciendo la curva de deformación, tensión-deformación, vamos a ver que al 25% de la tensión a la cual rompe, vamos a ver que ya existen fisuras en las interfaces, que son preexistentes. Luego de 25 al 50% hay un crecimiento lento de fisuras en las interfaces. Luego se traslada a un crecimiento lento de fisuras en la matriz pasta cementicia. Y por último hay un crecimiento rápido de toda la matriz, y ahí es cuando se produce la rotura por falta de capacidad de tomar mayor tensión por ese desarrollo o crecimiento de fisuraciones internas. Fíjense acá, y esto es muy interesante porque comparativamente tiene en cuenta la deformación específica. Acuérdense que el material hormigón tiene una deformación axial, que es un acortamiento, tiene una deformación lateral, que ya sabemos que los materiales tienen la deformación lateral, que es de signo opuesto y proporcional a un coeficiente, Poisson, ¿se acuerdan? Entonces vamos a ver que existe también un aumento o una deformación volumétrica, porque este material tiene una tendencia a ensancharse y a cortarse, ¿no? Se ensancha lateralmente y se acorta. Eso implica un aumento o una deformación volumétrica, ¿no? ¿Cómo es el proceso de fisuración? Si se recuerdan recién, fíjense que yo ya tengo acá, esto está exagerado, fíjense que en las zonas de interfase del agregado con la pasta cementicia yo empiezo a tener fisuras
propias del cambio de estado. A medida que voy aumentando la carga o el esfuerzo, fíjense que se empiezan a agrandar estas fisuras y empiezan a propagarse las fisuras desde las interfaces por la matriz hasta que llega un momento, que es la rotura, que la fisura traspasó toda la sección y se produce la rotura por falta de capacidad de tomar mayor esfuerzo por esa fisuración interna. Ahora, recién en este momento de la rotura es cuando se manifiesta la fisura en forma externa. Fíjense que todo el proceso fue una fisuración interna, y esto es algo que hay que prestar atención y se ve claramente cuando uno hace el ensayo de compresión, que a último momento se manifiesta la fisuración expuesta superficialmente, pero en el medio hubo toda una propagación de fisuraciones. ¿Qué factores son los que definen la resistencia del hormigón? El primer factor es las condiciones del elemento, y cuando digo el elemento tiene que ver con las dimensiones y la geometría de la humedad. Si yo cambio las dimensiones, geometría o el grado de humedad que tiene una probeta, cuando yo mida la resistencia del hormigón mediante un ensayo de una probeta cilíndrica, si yo le cambio las beltez o cambio la dimensión o es una probeta que está húmeda, obviamente me va a dar otro resultado. Por lo tanto, me va a afectar la resistencia medida. Los parámetros de carga. Si yo no logro transmitir la carga de compresión axialmente, o sea, genera algún tipo de desvío que me genera un momento, o un desvío que me genera un momento de segundo orden, una flexión que hace que el ensayo no sea de compresión axial, o aumento mucho la velocidad de carga, evidentemente esos parámetros de carga van a afectar la resistencia del hormigón que estoy midiendo en el ensayo de compresión. Pero lo más importante, y esto es lo que no hay que perder de vista, es la resistencia de las fases, o sea, ¿qué es lo que termina afectándome la resistencia del hormigón? Por ejemplo, la porosidad de la matriz, como hablamos hace un instante. O sea, si yo tengo una relación agua-cemento alta, significa que tengo muy espaciado, en los procesos de hidratación no se van a superponer correctamente, por lo tanto no va a ser una matriz lo suficientemente compacta y va a ser una matriz que llamamos porosa. El grado de hidratación, si realmente se hidrató correctamente, acuérdense que se va hidratando el grano anhidro del cemento y eso va generando la formación alrededor, la aureola, alrededor de ese grano anhidro y va formando los compuestos hidratados. Acá tiene que ver mucho el curado, el tiempo, la temperatura y la humedad. Acuérdense que el curado es lo que a mí me asegura que se produzca correctamente la hidratación. Y por último, el contenido de aire. Cuando mayor contenido de aire tiene la matriz, menos resistente, porque el aire no es resistente, no, justamente le saca resistencia. Por eso, en determinado tipo de hormigones, cuando uno incorpora aire intencionalmente, tiene que controlar cuánto aire incorpora, porque termina afectando el valor de resistencia final del hormigón. Después está la porosidad propia del agregado. Esto también es importante. No todos hay agregados más porosos. Cuando más poroso el agregado, menos rígido, menos también contribuye a la resistencia, porque la resistencia del agregado es acuérdense que el agregado, a los efectos de material compuesto, es el refuerzo de partículas. Entonces el agregado tiene que ser de buena calidad. Sobre todo el agregado grueso, se dan cuenta. El agregado fino no es tan determinante como si es determinante grueso. Y por último, la porosidad de la interfase, que eso también es propio de este tipo de materiales compuestos, que ya lo hablamos en la microestructura. La interfase depende de la relación agua-cemento, ya lo vimos por qué. La exudación, acuérdense que la exudación, que cuando el agua se separa de las otras partículas, esa exudación o esa elevación de agua genera que quede atrapado en la interfase aire, y por lo tanto el aire, ese arrastre, ese aire que queda en la interfase no contribuye a la resistencia. El grado de compactación, si no está correctamente compactado, el grado de hidratación, el curado de vuelta, el contenido de aire y la interacción química agregado-pasta. Esto también es importante porque tiene que haber una compatibilidad entre el agregado y la pasta. Aunque ustedes no lo crean, hay agregados que no tienen buena compatibilidad y esa mala interacción genera interfaces muy porosas, interfaces de mala calidad, obviamente interfaces donde se inicia el proceso de fisuración y posterior rotura del hormigón, a la resistencia a compresión, ¿no? Siempre no olvidar el tetraedro. Acá se ve claramente la relación que existe entre la microestructura y las propiedades. Fíjense que estos aspectos son de microestructura.
Y estas son las cuestiones que nosotros decimos por qué es tan importante el comportamiento fresco para asegurar el resultado final, que es el comportamiento del hormigón endurecido. Si yo no tengo un hormigón correctamente manejado, gestionado, yo termino afectando estos factores que terminan generando una disminución notable de la resistencia del hormigón. Un factor que vimos recién es la porosidad. Ustedes saben que existe una relación entre la porosidad y la resistencia de los materiales. En todos los materiales existe esta relación, que es una fórmula, donde S es la resistencia para una determinada porosidad, S0 es la resistencia intrínseca del componente, y después K es una constante. O sea, a mayor porosidad, menor resistencia tiene el material, lo cual es lógico, porque el aire no contribuye a la resistencia de un material. Después existe otro factor que tiene que ver con la relación agua-cemento. Hubo un señor que se llamó Abrams, que aparte de ser el coro de Abrams, definió esta ley, que es la ley de Abrams, que relaciona la tensión. Esta es una ley empírica, les recuerdo que en el año 1918, hace 102 años, no existía el concepto de microestructura que tenemos ahora. Entonces Abrams lo que hacía fue experimentando diferentes relaciones agua-cemento y fue obteniendo que a medida que aumentaba la relación agua-cemento, o sea, aumentaba la cantidad de agua, iba cayendo notablemente la resistencia. Entonces llegó a esta fórmula, y esta fórmula, por ejemplo, para un hormigón de consistencia plástica, con un cemento Portland normal, se dice que para piedra partida sería esta fórmula. O sea, si yo reemplazo en esta fórmula la relación agua-cemento, me podría dar aproximadamente la resistencia. Digo aproximadamente, porque también lo mismo, fíjese que para piedra canto rodado, obviamente ya sabemos que es menor que para piedra partida. Pero ojo con esta ley, que no se usa normalmente, porque es una fórmula útil para aproximarse. O sea, uno dice, a ver, yo quiero obtener un hormigón con piedra partida, un H20, o un H17, ahora 20, ahora vamos de 5 en 5. Entonces uno podría decir, bueno, para un H20, ¿qué relación agua-cemento necesito? Pero esto es algo muy empírico. En realidad, esto está muy superado, la ley de Abrams, por los estudios actuales que hay de la tecnología del hormigón. Otro factor importante a tener en cuenta que contribuye a la resistencia es el agregado. Recuerden siempre que la resistencia de las partículas, o sea, los agregados, es mayor que la resistencia de la pasta. Esto es propio de todos los materiales compuestos, en especial, obviamente, el hormigón. También que cuando mayor tamaño máximo tiene la mezcla de agregados, voy a requerir menos agua y voy a tener igual consistencia y contenido de cemento. Quiere decir que si tengo menos agua, voy a tener mayor resistencia. Por eso se trata siempre de trabajar con agregados de mayor tamaño máximo, hasta cierto punto. Pero también hay otro problema. A mayor tamaño máximo la interfaz es más débil. ¿Por qué? Porque tengo un mayor desarrollo, tengo una interfase más débil, porque el agregado, al ser más grande, hay más posibilidad que quede la interfase más debilitada, justamente porque a veces queda retenido aire en esa interfase. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto también. Los agregados de textura superficial rugosa alcanzan mayor resistencia justamente porque al ser más rugoso tiene mayor adherencia. Y por último, la composición mineralógica de los agregados puede modificar la resistencia final del hormigón. Esto se constata en la compatibilidad química muchas veces, y también el hecho de que no todas las composiciones mineralógicas tienen la misma resistencia o contribuyen de la misma manera. Así como vimos recién que la rigidez no era lo mismo una caliza de alto módulo que un granito, también ocurre en comparativa de diferentes orígenes mineralógicos de los agregados. Respecto al curado, que es otro factor muy importante, ya sabemos que a mayor tiempo de curado húmedo, mayor será la resistencia. ¿Por qué? Porque mejora notablemente la fase matriz-interfase. Fíjense que acá les puse un gráfico que relaciona la resistencia a la compresión simple con la edad. Y hay diferentes curvas que tienen que ver mucho en qué condición se cura. Fíjense que la mejor curva es la que está al aire después de 28 días de curado continuo. O sea, a medida que le mantengo una determinada condición de humedad y temperatura, también mejora notablemente que el valor de resistencia que obtengo
Y eso ocurre porque tengo una mejor matriz e interfase. Por eso es tan importante el curado, tema que después nos vamos a explayar cuando veamos gestión del hormigón en obra, elegir correctamente el curado y asegurar que el curado me permita obtener la mejor microestructura, obviamente, y la mejor performance respecto, en este caso, a la resistencia. Respecto a la temperatura, también se cumple que la temperatura del curado afecta a la resistencia al hormigón por la hidratación del cemento. De vuelta, la fase pasta o la fase matriz, la pasta cementicia, fíjense algo que interesante. Cuando mayor es la temperatura, menor es la curva de resistencia que realiza. Fíjense que hay una temperatura que se acerca a la temperatura ambiente estándar, que es 23 grados centígrados. Fíjense que a medida que aumenta va cayendo. Y si está por debajo de 4 grados, ahí estoy en problemas, porque recuerden que el hormigón, a una determinada temperatura, o el cemento, deja de fraguar. Entonces, fíjense que hay una temperatura, y esto hay que tener mucho cuidado, después vamos a ver cuando uno hormigona en tiempo frío, porque hay que tenerlo en cuenta, porque eso me afectaría la temperatura final, ¿no? Me afecta el fraguado y la adquisición de madurez del hormigón. Otra condición importante de la resistencia es respecto al ensayo, estamos hablando de la resistencia a compresión. Entonces uno dice la geometría de la probeta. Bueno, si yo varío la probeta, lo que termino variando son los estados tensionales y por lo tanto voy a modificar la resistencia obtenida en el ensayo. Es lo que yo decía, si la probeta es muy esbelta, cambia totalmente el ensayo porque estaría introduciendo pandeo, aparte de la compresión que les quiero introducir. El tamaño de probeta, a mayor tamaño, menor resistencia obtenida. ¿Por qué? Porque es mayor probabilidad de falla de rotura, porque tengo mayor volumen donde aplico el estado tensional. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno trabaja con diferentes tamaños de probeta. Después vamos a ver que hay hormigones que uno podría trabajar, por el tamaño de agregado, a uno lo obliga a trabajar con diferentes formaciones de probeta. Así como hay probetas 15-30, 15 diámetro por 30 de altura, hay probetas 10-20, ¿no? Y el contenido de humedad de la probeta, que a mayor contenido de humedad que tenga la probeta va a generar menor resistencia porque afecta la tensión de separación en la pasta. O sea, el agua contribuye a que haya una separación en la pasta, por lo tanto me termina afectando el valor de resistencia que estoy midiendo. Respecto a las cargas, ya dijimos, las cargas hay que evitar cualquier tipo de desviación en la aplicación de cargas, sobre todo si es una carga a compresión. En el momento que existe un desvío que no pasa por el eje axil de la probeta, automáticamente se genera un esfuerzo secundario y por lo tanto no estoy midiendo la resistencia a compresión, sino estaré midiendo la resistencia a flexo-compresión, porque me va a introducir una flexión por un desvío en el lugar donde tenía que aplicar la carga. Eso después lo va a explicar el ingeniero Tomás, cómo es el tema de los platos y el tema de los discos para asegurar que apoye correctamente y aplicar correctamente la carga. Y después está la velocidad de aplicación de la carga. Si yo aplico muy rápidamente, fíjense cómo cambia la curva, depende a qué velocidad yo aplico la carga, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay una carga normalizada, que es la del ensayo, que después se le va a explicar, y esa es la carga que yo tengo que corroborar. Si yo aplico otra velocidad de carga, porque estoy apurado, o la hago muy lentamente, fíjense cómo cambia la curva que desarrollo, ¿no? Y lo decimos, después lo vamos a ver en profundidad, ¿qué características tiene este ensayo tan importante? Porque uno cuando piensa en el hormigón, piensa automáticamente en la probeta cilíndrica y piensa en el ensayo de compresión. Hoy vamos a ver una serie de ensayos, quédense tranquilos, no podemos ir al laboratorio, pero vamos a ver una serie de videos. Este es un método, que caracteriza la resistencia a compresión, está normado por la IRA 1546, se trabaja con probetas cilíndricas de 150 por 300, después el ingeniero les va a comentar que se puede trabajar con 100 por 200 también. El moldeo y curado de estas probetas corresponde a la IRA 1534 y 1524.
La velocidad de ensayo, esto es muy importante, está normada entre 0,2 a 0,6 megapascales segundo. Los valores esperables de un hormigón convencional, medido de esta manera, son de 15 a 60 megapascales. Y cuando hablamos de un hormigón de alta resistencia y alto desempeño, estamos hablando de hormigones que miden, en este ensayo, valores mayores a los 60 megapascales a rotura. Una cosa importante que después nos vamos a explayar es la forma de rotura. En general la rotura de las probetas se llama de 2 conos o de reloj de arena, y eso está definido en la IRA 1546, qué roturas son esperables. Y obviamente existe una norma que es la CTM C39, que me da diferentes tipos o esquemas de forma de rotura. O sea, no solo tenemos una rotura, sino podemos llegar a tener diferentes formas de rotura. Cuando uno habla de rotura-fractura puede encontrar estos tipos. Puede encontrar una rotura donde se forma claramente ese reloj de arena. ¿Ven? Ahí los planos de rotura. Acá se ve claramente este tema. Fíjense que acá hay una diferencia y eso tiene que ver con los cabezales de apoyo. Esto después lo va a explicar el ingeniero Tomás, que tiene un par de fotos. Fíjense el tipo 2, conos bien formados. En este caso no se definió bien el cono, ven que no se abre bien el cono. Acuérdense que los conos son así, son 2 conos invertidos. Este es el cono de abajo, este es el de arriba. Acá directamente no se forman los conos. Ven que las fisuras son como longitudinales. Acá tienen una fractura diagonal sin fisuras. Esto, para darme cuenta, lo tengo que golpear y se me forma este plano de rotura. Acá tengo una fractura que ocurre cuando los cabezales no están bien adheridos. Entonces, fíjense dónde está el plano de rotura. Se traslada, en vez de estar acá, se traslada al extremo. Y acá también, este también es similar, otro caso donde se genera este cilindro puntiagudo, como les puse ahí. Bueno, estos son tipos de roturas de problemas que han tenido en los cabezales. El cabezal, después le va a explicar el ingeniero Tomás, es donde yo aplico la presión y es donde obviamente estoy transmitiendo la solicitación a la probeta. Respecto a las clases resistentes, también vamos a ver que el CIRSOC define estas clases resistentes, habla de resistencia especificada. Acuérdense que nosotros, el hormigón, como muchos materiales, nosotros tenemos que hacer un estudio estadístico a los efectos de definir la resistencia de este material, porque tiene muchas variables, tiene una heterogeneidad. Entonces, fíjense que habla de una clase H15, que es para los hormigones simples sin armar, y si yo tengo que armar, ya tengo que hablar de mínima valor de resistencia, un H20, y máximo dentro de los hormigones convencionales, un H60. Fíjense que obviamente, a medida que tengo más requerimiento, puedo usar hormigones de mayor resistencia, ¿no? Ahora, la resistencia que está definiendo ahí el CIRSOC, que es el Reglamento de Seguridad en Obras Civiles, tiene que ver con algo que se llama resistencia especificada y tiene que ver con la resistencia característica. En este caso, este reglamento, a diferencia del anterior, que es del año 82, toma un cuantil. Esto, si ustedes se acuerdan de probabilidad estadística, esto lo vamos a ver, quédense tranquilos. Significa que lo que yo tengo, lo que a mí me asegura esta resistencia característica es que el 90% de las veces es superada. Existe un 10% donde no es superado, pero el 90% siempre de la población total supera dicho valor. Es muy importante porque esta resistencia especificada depende, es una medida estática que de la resistencia potencial. Una cosa que también es fundamental, que vamos a hacer mucho hincapié en esta materia, es el tema de que esta es la resistencia que yo estoy midiendo moldeando probetas del hormigón provisto, o sea, el hormigón elaborado. No significaría siempre que el hormigón colocado corresponda a la resistencia del hormigón elaborado que estoy midiendo. Y otra cosa importante que cuando se cambió, esto es muy importante porque mucha gente se confunde, al cambiar el cuantil, pasar de 5 al 10%, implicaría que el hormigón equivalente, lo que sería hoy un H20, antes era un H17, o sea, al subir el cuantil, automáticamente estoy trabajando con hormigones
que tienen mayor valor, pero que son equivalentes a hormigones de menor valor. Esto lo vamos a ver, quédense tranquilos, con lujo de detalle cuando veamos el control estadístico de hormigones, ¿no? Esto se ve bien y se entiende bien este concepto. Pero también existe, a veces tengo que medir no solo la resistencia a compresión, que es el gran atributo que tiene hormigón, sino a veces necesito medir la ensayo, tengo que hacer ensayos para medir que la resistencia a tracción. Voy a ver que hay una serie de ensayos. No es tan importante el ensayo, pero sí es importante entender la diferencia de comportamiento que hay a tracción y a compresión. Fíjense, si yo hago un ensayo de tracción directa, que es una probeta de este tipo, como está en la foto, cuando yo aplico la tracción, me encuentro que el valor de tracción es del 7 al 11% de la compresión. Esto es la dificultad tecnológica que tiene hormigón. Por eso tuvieron que desarrollar el hormigón armado, porque muy bueno a compresión, pero muy malo a tracción. Y si yo hago otro tipo de tracción, que es por compresión diametral, o sea, acuesto la probeta, esto después lo vamos a ver cuando veamos la caracterización de evaluación de ensayos, fíjense que este tipo de resistencia que yo mido es del 8 al 14% de la compresión. Y si hago un ensayo de tracción por flexión, ustedes saben que cuando yo flexiono una viga, la parte superior, esto es una fuerza de tracción, y esto es una fuerza de compresión, porque esto se acorta arriba y las fibras se alargan abajo, es una fuerza de tracción. Por lo tanto, cuando yo mido tracción por flexión, me encuentro que está del 11 al 23% de la compresión. Quiere decir que, como verán, es notablemente inferior la resistencia a compresión, perdón, la resistencia a tracción respecto a la compresión. Por lo tanto, ahí surge la necesidad de colocar barras de acero en las zonas de tracción para mejorar, vía el hormigón armado, mejorar el comportamiento mecánico, donde el hormigón no es bueno, toma la tracción que el acero. Ese es el concepto del hormigón armado, ¿no? El acero toma la tracción y el hormigón toma la compresión. En una compatibilidad de deformabilidad que tienen esos materiales. Ahora, para asegurar ese trabajo en conjunto, en el hormigón armado necesito asegurar la adherencia de esas barras de acero para que tomen los esfuerzos de tensión y deformación y me aseguren que un grado de fisuración y de flexión en las estructuras de hormigón armado, porque si yo no tuviera ese refuerzo, ya sabemos que se va a romper en una rotura frágil. Y yo no quiero que el hormigón armado tenga una rotura frágil, sino que tenga una rotura que me avise. Entonces, para que me avise, existe el hormigón armado y es muy importante asegurar la adherencia de estas barras para que tomen la tracción que no puede tomar el hormigón. Entonces, esto que está dibujado es esquemáticamente una barra de acero de construcción, el famoso ADN 420, que ya lo vimos en tecnología de los materiales, y fíjense que vamos a ver que hay una serie de factores que me aseguran la adherencia. Por ejemplo, la adhesión química, que es la interacción físico-química entre ¿qué? Entre la barra de acero y el hormigón, que la embebe, la está embebiendo, la fricción o rozamiento, porque cuando se quiere deslizar la barra, por efecto de la tracción, el hormigón, como ven la flechita, le va a ofrecer ¿qué? Una fricción, un rozamiento. La interacción mecánica por la corrugación, o sea, la corrugación que me asegura, mejora mucho más la adherencia porque si esto fuera liso, no es lo mismo que fuera corrugado, por lo tanto, la interacción mecánica, por eso se mejoró tanto el acero de refuerzo, el acero del hormigón, cuando pasamos de las barras lisas a las barras corrugadas, mejoró notablemente porque mejoró mucho la adherencia. Y el grado de confinamiento que tiene que ver con la compresión radial, o sea, cuando mayor tengo grado de confinamiento, mejora la adherencia también. O sea, hay una serie de factores. Estos factores, quédense tranquilos porque esto se estudia en profundidad. Es más, es fundamental para explicar el hormigón armado. O sea, cuando ustedes vayan a estructura de hormigón armado con Ingeniero Zuna, van a ver en profundidad este tema de la adherencia. Pero ahora nos quedamos con el tema tecnológico. Entonces, para poder evaluar la adherencia del acero, voy a hacer un ensayo, que está ahí, donde voy a, embebida una barra, voy a estirar de esa barra y voy a analizar que la fluencia de la barra, o sea, cuándo falla, si falla por fluencia, si falla el espécimen de hormigón,
o si se produce un deslizamiento relativo de la barra respecto, o sea, si la barra se desliza es porque perdió adherencia. Entonces, cualquiera de estas situaciones, a mí lo que me aseguran es la correcta adherencia y el correcto trabajo. ¿Cuáles son los factores o influencias que generan una mayor o menor adherencia? La posición de la barra de acero. Lo correcto de la barra de acero es que esté siempre ubicada en el lugar donde hay tracción. Eso es fundamental, porque necesito ni inclinada, necesito justo en la dirección de la tracción. Obviamente que si está inclinada no va a tener la misma eficiencia tomando la tracción. La rugosidad de la barra de acero, cuando mayor rugosidad tenga la barra de acero, mayor adherencia va a tener y me va a asegurar esa transmisión que yo necesito para que funcione el hormigón armado. La limpieza de la barra de acero, yo sé que esto es muy polémico porque uno cuando ve una obra siempre ve que lamentablemente las armaduras no las ponen en cama, las tiran arriba del barro, se empiezan a corroer. Entonces uno dice, ¿pero qué hay? Y sí, termina siendo afectado porque esa película o esa falta de limpieza o película me termina de alguna manera afectando la adherencia. El tema de la resistencia mecánica del hormigón también, porque a mayor resistencia mecánica del hormigón, mayor adherencia va a tener la barra. Y la exudación en la tapa hormigón fresco, porque así como la exudación, que es el agua que se separa de los otros componentes, genera aire o genera discontinuidad en la interfase del agregado con la pasta cementicia, se imaginarán que pasa algo parecido con el tema de la barra de acero. A medida que va fluyendo el agua para arriba, se va formando, va perdiendo que una buena interfase entre la barra de acero y el hormigón, y eso genera que a veces quede malas interfaces, por lo tanto no tengo asegurado el fenómeno de la adherencia, que es lo que yo necesito respecto a la barra de hormigón. Por último, en las conclusiones, la primera conclusión es que el comportamiento mecánico es función de la microestructura desarrollada, no le estoy dando ninguna, solo lo vimos claramente que cómo contribuye la microestructura al comportamiento mecánico, tanto a la deformación como al tema de la resistencia y la adherencia. O sea, una mala microestructura genera un mal comportamiento mecánico, ¿no? Y tengo todos los problemas que ya vimos. Tengo problemas con la fluencia o el creep, tengo problemas con la resistencia, o sea, tengo problemas con la adherencia de la barra, o sea, todo en contra. Ahora, también vimos que la deformación elástica del hormigón es un material no lineal, por lo tanto, si no es lineal, tengo que obtener su módulo de elasticidad, que es la rigidez, en función de un módulo no de la pendiente de la recta, como material hookeano, sino, por ejemplo, por un módulo secante. Otra cosa importante es que la deformación elástica por fluencia, el creep, es muy importante. A veces puede ser varias veces, y acá tendría que contar, no conté una pequeña anécdota, pero a mí hace muchos años me llamaron por una deformación exagerada en un voladizo muy importante, en una estructura de hormigón, y la conclusión que llegamos era que justamente no se había tenido en cuenta la deformación inelástica por fluencia, por lo tanto, habían tenido en cuenta nada más que la deformación instantánea. Entonces, por ejemplo, el voladizo me daba 3 centímetros de deformación instantánea a la carga de diseño, pero habían tenido en cuenta que por las características que tenía esa obra, tenía una deformación inelástica por fluencia que era 2 veces, o sea, entonces uno veía la estructura y veía que como no habían tomado la contraflecha, no lo habían tenido en cuenta, eso se toma contraflechando esa estructura, terminó, la sensación es que se caía, y no era que se caía, sino que estaba deformado por la fluencia o creep, ¿no? Eso es la anécdota. La resistencia se relaciona con la incapacidad de resistir mayores cargas debido al grado de fisuración interna. Fíjense que es un proceso de fisuración, hasta que ese proceso que arranca normalmente desde la zona más débil, que es la zona de la interfase del agregado con la matriz cementicia o pasta cementicia, eso se va generando hasta que llega un momento que no es más capaz de tomar mayor carga y se rompe. La porosidad de la fase de la microestructura condiciona la resistencia del material compuesto, lo más importante desde el punto de vista. O sea, si no tengo una buena calidad de microestructura, y eso tiene que ver mucho con la gestión del hormigón en obra, ya les aviso, porque es cómo trato yo el hormigón en estado fresco, y me aseguro que se haga una buena microestructura,
termino teniendo hormigones de baja resistencia, no por diseño, sino muchas veces por una mala gestión en obra. Por eso es tan importante la gestión del hormigón en obra. Y por último, la adherencia de la barra hormigón es fundamental porque si yo no tengo una buena adherencia, el hormigón se va a fisurar y voy a tener mucha mayor deformabilidad, porque imagínense un elemento a flexión, si yo no tengo la barra de acero, obviamente se va a flexionar mucho más que si yo tuviera la barra de acero, ¿no? Por eso, pero la barra de acero funciona si hay adherencia. Si no hay adherencia, no hay transmisión, no puede contribuir a la rigidez ni tampoco a la resistencia del elemento si no tiene una buena adherencia. No hay una transmisión de tensiones y deformaciones entre hormigón y las barras de acero del hormigón armado.